Estábamos haciendo un contador de 2 dígitos de 7 segmentos que trabaja de forma multiplexada, haciendo el programa con Nipple, entendiendo qué significa el multiplexado, también empleando técnicas o términos como el pasar un número de decimal a BCD, bla bla bla, y todo eso que vimos en los videos anteriores. En este video voy a comentar sobre un detalle muy importante que tiene que ver con la solución del problema de los segmentos fantasma. ¿Te acordás que en los primeros videos de esta serie del contador de 2 dígitos multiplexado estábamos experimentando un problema que tenía que ver con que los segmentos de uno de los dígitos aparecían como en modo fantasma en el otro dígito cuando no debían hacerlo? Entonces veíamos los números como mezclados. Y esto se debía, según lo que yo interpreté en el momento, en la circunstancia, a un asunto de velocidades. Entonces me puse a jugar con las velocidades. Con las velocidades de encendido y de retención del número en uno y el otro dígito. Y conseguí resultados favorables. ¿Sí? Lo solucionamos. Luego lo logré solucionar definitivamente al agregar esta subrutina de apagado de los segmentos antes de mostrar los siguientes segmentos encendidos. O sea, antes de encender los segmentos que tienen que ver con el dígito adecuado, antes de encender el transistor que tiene que ver con alimentar el cátodo del dígito adecuado, yo apagaba las salidas que mostraban el número anterior y de esa forma, más el milisegundo, bueno, se solucionó. Ayer estaba trabajando en un programa, en algo de otro cliente similar, y recordé cuál es la solución definitiva y que la hicimos muy atinadamente al poner esta subrutina de nada. Entonces yo ahora podría sacar el milisegundo y el programa va a funcionar como lo estamos viendo ahora, porque ahora lo que estamos viendo acá es el funcionamiento sin ningún problema, y ahí yo los puedo cambiar, ¿sí? Porque eso es lo que hace este contador, puede incrementar y decrementar, y no se superpone ningún. Si a vos te interesa el circuito y todo esto, podés verlo en videos anteriores de esta serie. No tenemos ninguna superposición de números en los dígitos al trabajar de forma multiplexada. ¿Por qué? Porque introduje esta subrutina de hacer nada, o sea, de apagar las salidas antes de encender el siguiente transistor que corresponde al otro dígito. Y debo sincerarme en este sentido. Yo ayer, trabajando en otra cosa similar, recordé que la solución era esa. No necesariamente un tema de tiempos. ¿Por qué? Voy a retroceder a la versión del programa más problemática, que es la primera versión que hicimos. En el primero de esta serie de videos, que son 5 o 6 videos anteriores, ahí comenzamos a hacer este programa. Y la primera versión fallaba porque veíamos en los 2 dígitos los números como mezclados. Y esa versión del programa era así. Bien, si yo ahora programo el micro y quiero ver cómo funciona esto, voy a tener ese problema de que se pisan los números. Y acá, es en esa instancia en donde yo me puse a jugar con los tiempos y logré resultados. Lo definitivo fue cuando apagué las salidas antes de encender el siguiente dígito. Y ahora vamos a analizar por qué aparecían esa superposición de segmentos. Y no tiene que ver directamente con la velocidad, como te venía comentando, ni con, justamente lo veloz en que se desvanecen o no las luces de los segmentos, que era algo físico, ¿no? Algo que deduje en el momento. Y le buscó una solución. Sin embargo, ese no era directamente el problema, sino que el problema era el siguiente. Vamos a analizarlo en cámara lenta, ¿sí? A lo quirúrgico, que es como en realidad debemos programar. Cuando comienza el programa, yo enciendo el dígito que tiene que ver con la unidad. ¿Cómo? Poniendo en 1 la salida que corresponde al cátodo del dígito número 2. En realidad pongo en 1 al transistor que trabaja en corte saturación y alimenta con negativo al cátodo del dígito número 2 que tiene que ver con la unidad. Luego
Bueno, pongo en 0 el otro dígito, el otro cátodo. Pongo en 0 me refiero a que pongo en 0 la base del transistor que administra, ¿no?, el negativo al cátodo. Entonces así en esta instancia yo me aseguro de que enciendo un solo transistor y que corresponde al número que voy a mostrar en este instante. Luego de encender, de darle negativo al cátodo que corresponde, verifico qué valor existe en el registro Carlitos unidad, y dependiendo el valor que tenga es la cantidad de salidas que voy a encender, ¿no es cierto?, que corresponden a los segmentos del número que quiero representar. Si no viste los videos anteriores, ahora estás perdido o perdida. No importa, tenés que ver los videos anteriores porque este se relaciona con esos directamente. Enciendo entonces alimento al transistor, enciendo el dígito que deseo, dándole el común, el cátodo común. Luego levanto el número y enciendo los positivos. Le mando los positivos a los segmentos que corresponden, según el número que quiero mostrar. Luego quiero cambiar de dígito, porque así trabaja el multiplexado. Cambio de dígito, ¿cómo? Bueno, apagando el primero, quitándole el negativo al cátodo, al dígito de la unidad, y dándole ahora al cátodo del dígito número 1 el negativo. Acá en realidad, bueno, utilizo el transistor. Luego de lo cual me fijo qué valor hay en la variable o registro Carlitos decena, y ahí enciendo las salidas que tienen que ver con la decena. Pero ahí está el problema, que en esta instancia yo apago el dígito, o sea, dejo de darle alimentación o negativo al cátodo del ánodo de la unidad y le doy negativo al cátodo del dígito de la decena, pero nunca dejé de sacar los positivos que corresponden a los segmentos del número anterior que mostré en la unidad. Entonces acá está el problema, porque acá yo apagué uno de los transistores a muy grande, hablándolo a lo bruto. Apagué el transistor de la unidad, prendí el transistor de la decena, pero nunca dejé de tener en 1 los segmentos que correspondían al número de la unidad. Por eso es que en el trayecto que va entre acá y la instancia en la que saco las salidas positivas para representar el nuevo número, en ese trayecto es que muestro el número anterior, el que estaba en la unidad. Ahí estaba el problema, en no haber apagado todas las salidas antes de encender el transistor que tiene que ver con la decena. Entonces, si vas a trabajar con multiplexado, no olvides, antes de encender o habilitar el cátodo o el ánodo del dígito nuevo en el que vas a representar un nuevo número, no olvides poner en 0 todas las salidas de los segmentos, porque si no vas a tener este problema de los segmentos fantasma. Espero que se haya entendido. Si me acompañaste en este trayecto tortuoso de hacer este programa y encontrarnos con esas dificultades en los videos anteriores, me vas a entender de qué te estoy hablando. Entonces ese era el problema y no un problema de tiempos. La solución entonces, ¿cuál es? Y para eso voy a abrir de nuevo el programa. La solución definitiva es apagar las salidas positivas de los segmentos antes de cambiar de transistor. ¿Por qué? Porque si enciendo el nuevo transistor para habilitar el cátodo del nuevo dígito y sigo sosteniendo las salidas del número anterior, inevitablemente en ese instante, que son microsegundos, en esos microsegundos en que el programa verifica la variable que tiene que ver con el valor de la decena y recién ahí sacar las salidas que corresponden al número de la decena, bueno, en ese recorrido es en el que todavía estoy mostrando el número anterior de la unidad. O sea, se da la condición de que estoy alimentando el cátodo del dígito de la decena, sin embargo, en los segmentos estoy teniendo los datos que corresponden al número de la unidad. Por eso es que veamos los segmentos en modo fantasma. Así que nada, quería sincerarme con este tema. Y el milisegundo de todas maneras, sirve para darle más intensidad a la luz. Acá estoy viéndolo sin el milisegundo ese, sin esta temporización.
Pero al dejarle esa temporización, y por eso no vuelvo a corregir y a subir el programa, lo dejo así el proyecto y lo podés descargar. Debajo de este video está el link para que puedas descargar este proyecto, el diagrama con el que trabajamos en la protoboard, etcétera. El dejar el milisegundo permite que se sostenga durante más tiempo el número que quiero representar en el dígito en el que estoy trabajando en ese momento, y hace que sea más fuerte, se vea con más intensidad. Si yo lo saco este milisegundo, va a funcionar así como está funcionando ahora, que funciona muy bien. Sin embargo, podemos lograr más intensidad de luz jugando con este numerito acá, con esta temporización. Así que quería hacerte ese comentario, ¿sí? Y bueno, este es el recorrido que uno hace, la prueba y el error, que te llevan a aprender o a recordar de cómo funcionan las cosas y cómo podés con mucha humildad ir reconociendo, optimizando y mejorando, ¿sí? De esa forma va a ser menos probable que vuelvas a cometer el mismo error. Si yo hacía mucho que no programaba esto de cero, así que lo hice con total sinceridad y delante de ustedes, y lo registré y lo dejo para que lo puedan aprovechar, ¿sí? Para que, bueno, hagan este mismo recorrido y aprendan o entiendan cómo funciona el multiplexado. Eso de eso quería hablar en este video, y en el próximo ya sí comenzamos a utilizar el módulo de hardware que propone Nipple para trabajar con displays de 7 segmentos de forma multiplexada. Así que nos vemos en un próximo video.